verdaderamente debe de tocar lo más profundo de nuestro ser y tratar la manera de ser mejores cada día. Lamentablemente somos seres humanos y fallamos en una u otra cosa. Pero en este día quiero recordarle la pregunta que la hermana Beatriz a través de la palabra hacía o exhortaba o corregía al pueblo. Y nos decía a través de la enseñanza que el profeta o le decía al pueblo, o Dios mismo le decía al pueblo, ¿qué te he hecho a ti? ¿Por qué tú has decidido abandonarme? ¿Por qué tú has decidido tomar otro rumbo que no es el rumbo que yo quiero que tomes? Lamentablemente, como seres humanos, cada uno de nosotros tomamos el rumbo que bien nos parezca, lo que más nos conviene o lo que más nos da agrado hacer. El pueblo, ¿se acuerda usted que el pueblo de Israel no le estaba hablando Dios a otro pueblo a través del profeta, sino a su gente? Y le estaba diciendo que no estaban viviendo la justicia, que se estaban comportando de la manera peor ante las naciones alrededor. Había corrupción, había avaricia, había tanta cosa que Dios le llama la atención a través del profeta. En el transcurso, como yo les mencionaba, de esta semana, he estado meditando en la profundidad de esta escritura, como había dicho, en el trozo de esta palabra. Y al ver esta palabra, me remonta a ver la justicia de Dios y el inmenso amor para su pueblo. Pero a la misma vez, me doy cuenta el conocimiento del profeta de cómo Dios actúa a favor de su pueblo o de su heredad. Veamos el versículo que encontramos en ese versículo. A veces pasamos nosotros por alto el trasfondo de cada versículo y solo lo leemos a favor de lo que dice la Biblia en ese pedacito, pero no nos remontamos a ver el significado del escritor o de quien fue el atalaya en ese tiempo, quien andaba la bocina que era su boca para llevar la palabra al pueblo, no solamente para él, sino para aquellos que necesitaban esa palabra en ese tiempo. Y usted puede decirme, pastor, pero mire, esa palabra fue dicha y dictada al pueblo de Israel porque ese pueblo estaba descarriado. Ese pueblo se había alejado del Señor. Pero una vez que nosotros venimos a los pies de Cristo, encontramos de que esa palabra encaja con nosotros en todo el sentido y el contenido de cada versículo de la Escritura. ¿Por qué? Porque venimos a ser parte del rebaño sagrado de Dios, del pueblo escogido. Se le conoce a Israel como el pueblo escogido, usted bien sabe eso. Pero también la Biblia declara que nosotros, Pedro parece que lo declara, de que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, ¿a dónde dice? A su luz admirable. Entonces, cuando dice adquirido, quiere decir que Él tuvo que pagar un precio para que nosotros pudiésemos ser parte de esa heredad. Él tuvo que derramar su sangre para que nosotros pudiésemos darnos cuenta de que a través de Dios es el único canal, el único medio en el cual el hombre y el ser humano en su totalidad puede ser perdonado. No hay otro medio por el cual nosotros podamos venir a los pies de Cristo, sino es a través del contenido de la palabra. Y quiero recordarle a usted por qué nosotros creemos en la palabra. ¿Cuál es la razón por la cual nosotros creemos en la palabra? Deben de haber muchas razones por las cuales nosotros creemos en la palabra. Una de las cosas por las cuales nosotros creemos en la palabra es porque la Biblia, dice la Escritura en 2 Timoteo 3, versículo 16, dice que la Biblia es inspirada por Dios. Y una cosa que quiero aclarar en este día es que la palabra inspirada viene de una inspiración profunda, que alguien se inspiró a favor de alguien también o de otra persona. Por ejemplo, para que usted me entienda mejor el contenido que yo le quiero hablar, cuando nosotros tenemos una novia o un novio, viceversa, usted se inspira en escribir más de algún verso. Usted se inspira a favor de esa persona para motivarla de que esa persona también se inspire a favor de usted. La Biblia nos enseña que a través de la palabra es el único medio como nosotros pudimos encontrar
salvación y vida eterna. ¿Por qué le digo que a través de la palabra es el único medio? Porque la palabra es quien nos da a entender a nosotros que Jesucristo hace más de 2000 años vino a la tierra, murió por nosotros, tomó nuestro lugar, quitó y perdonó todos y cada uno de nuestros pecados. A través de la palabra nosotros damos cuenta que desde un principio Dios tenía planes inmensos y profundos para nosotros. En el Génesis dice, capítulo 1, versículo 1, dice que a través de la palabra el Señor formó los cielos y la tierra, dio aliento al hombre y nos hizo también a nosotros seres vivientes a través de la palabra, sopló aliento de vida. Hoy quiero que nosotros miremos la expresión del conocimiento del profeta hacia Dios, cómo Dios iba a actuar a favor de su pueblo o a favor de su heredad. Miremos la primera expresión que este versículo recalca, el versículo 18, y dice, ¿qué Dios como tú? Ahora, fíjese usted, cuando notamos esta expresión, notamos una diferencia en el cual hoy existe en todo y alrededor del mundo. En el mundo ahorita en la actualidad hay infinidad de creencias que la mayoría de sus líderes y liderazgo de una congregación o de secta o lo que sea, no le dicen a la gente que también los conduce al cielo y también los conduce a Dios. Y una de las cosas que quiero mostrar aquí es que sobre la faz de la tierra no existe ningún otro Dios en que pueda hacer las cosas que hace nuestro Dios. Ahora, mire, dice, ¿qué Dios como tú? Esto nos da a entender que no hay otro Dios que ocupe el lugar que Dios posee. ¿Qué Dios como tú? Usted puede ver alrededor de lo que encierra la Escritura, que en muchas ocasiones el pueblo de Israel se mezcló con la idolatría y se mezcló con la adoración de otros dioses. Hoy en la actualidad hay muchos dioses sobre la faz de la tierra, pero ninguno posee la autoridad y el poder que Dios tiene para con su pueblo y para con el mundo entero. Todos pueden declarar que hay poder en ese Dios. Todos pueden declarar que incluso hay poder en esa persona a quien se idolatra. Pero la verdad de las cosas es que nadie ni nada puede sobrepasar la autoridad y el poder que Dios posee. No hay otro Dios como tú. ¿Quién? ¿Qué Dios como tú? Esta expresión también denota que de la misma forma que el profeta, la injerta en el pueblo, les está diciendo, miren alrededor, a ver si los dioses en quien ustedes se han ido detrás han hecho algo por ustedes. Noten hacia alrededor que todos los altares y dioses que hay son hechos de bronce, son hechos de metal, son hechos de madera. No se mueven, no caminan, no oyen, no ven, no tienen poder, no tienen autoridad. Y el profeta expresa, ¿qué Dios como tú? Yo podría decir en esta mañana que nuestro Dios es grande, capaz de transformar la vida de todo ser humano, capaz de perdonar pecados, capaz de dar vida y vida en abundancia, capaz de resucitar al muerto, capaz de darnos a comprender su palabra y capaz de levantar un pueblo que Él viene a levantarlo muy pronto. Ahora, fíjese usted, nadie puede tomar el lugar que Dios posee y a la misma vez nos da a entender que nadie puede hacer las obras que Él hace. En otras palabras, Él está encima de todo lo que se nombra Dios sobre la faz de la tierra. Por más que nosotros o el ser humano quiera decir, yo creo en esto, yo creo en el otro, yo creo en aquello, por más que el hombre se aferre a esa creencia, aún en lo más interno de su interior, sabe que hay un Dios y sabe que ese Dios sí es capaz de hacer lo que nosotros queremos que Él haga en nuestra vida. Ese Dios es un Dios invisible, es un Dios que nunca lo hemos visto. Pero ¿cómo es que nosotros, aún siendo personas que creemos en el Señor, cómo es que nosotros confiamos en ese Dios? ¿O cómo es que el pueblo de Israel confió en el Señor en algunas ocasiones? Hablaba con una persona y yo le decía que el pueblo de Israel, en algunos líderes como lo fue Moisés, como lo fue Abraham, como lo fue Elías, como lo fueron los grandes líderes del Antiguo Testamento, que hablaban cara a cara con Dios, tuvieron la oportunidad de oír su voz. Nosotros, ¿cómo es que creemos entonces en ese Dios que no lo vemos?
Amado hermano, la Escritura dice que es la palabra de Dios la que Él inspiró, y la única forma por la cual nosotros creemos en el Señor es porque hemos creído en esta palabra. Es porque esta palabra ha sido el canal, ha sido el medio para que nosotros creamos en el Dios de la Biblia, en el Dios que menciona la Biblia. No es cualquier Dios, es un Dios poderoso, es un Dios, amado hermano, que su poder se perfeccione en la debilidad del ser humano, y que su poder es aquel que nos mueve y nos transforma a nosotros de toda vana manera de vivir. Es un Dios, amado hermano, que sabe hacer bien las cosas. Es un Dios que nunca se ha equivocado ni se equivocará jamás. Es un Dios que nunca ha andado en mentiras, siempre ha andado en pureza, en verdad, en santidad. Es un Dios que se conoce como 3 veces santo. Es un Dios eterno. Entonces nosotros podemos comprender a la luz de las Escrituras que la palabra es inspirada por Dios y tiene cosas buenísimas para nosotros. Usted las puede ver en su casa, en 2 Timoteo 3, 16 y 17. Lo que nos enseña la palabra, por qué nosotros creemos en Dios. La otra forma por la cual nosotros creemos en Dios o creímos en Dios es porque alguien que antes había creído en Él compartió la palabra con nosotros y nos hizo a nosotros también partícipes de esa bendición que él o ella ya tenía en su vida. Y de esa forma nosotros podemos entender que Dios está con nosotros hasta el día de hoy. Ahora, veamos la frase que sigue, y es una frase también que nos da a entender una verdad importante. La segunda mención que hace el profeta es que perdona la maldad. En esta ocasión, fíjese que no le voy a mencionar el versículo porque no me recuerdo del versículo, pero dice allá por Génesis, pero dice que el Señor, cuando iban a construir la torre de Babel, de ahí para atrás o para adelante, dice que el pueblo se corrompió. Lo que él había formado, dice que la maldad del hombre llegó hasta su presencia. Y dice que Dios se dolió en su corazón porque el hombre le dio la espalda, porque el hombre, lo que él había creado, se transformó en una persona o en un ser humano lleno de maldad, lleno de ira, lleno de violencia, de tal modo que el matar a una persona era como quien se come un taco hoy en estos días. Había una violencia que se había acaparado de la humanidad de ese tiempo, y había derramamiento de sangre por todos lados a causa de la maldad, a causa de la violencia. Y Dios dice que se arrepiente en su corazón de haber hecho al ser humano. Imagínense, para que Dios tenga ese nivel de arrepentirse de lo que Él creó, quiere decir que había una aberración exagerada en ese tiempo. Y no vamos a ir tan lejos. Hoy en estos últimos tiempos que estamos viviendo, se está volviendo a repetir la violencia. La violencia está en las calles, la violencia está en los pueblos más pequeños, la violencia está por todos lados, donde hoy eliminar a una persona es como cualquier cosa de igual forma. Y yo pienso que Dios también va a llegar el grado en el cual se va, amado hermano, a arrepentir de haber creado la humanidad que hoy hay alrededor del mundo. Pero en esta ocasión, Génesis 6:9, por ahí tenía la idea, pero no lo quise mencionar para no equivocarme. Y quiero recordarle a usted la segunda parte de este versículo que dice que perdona la maldad. Mire usted lo que le voy a mencionar. Esta frase, que perdona la maldad, da a entender un Dios de amor y un Dios de compasión. La hermana Beatriz decía el miércoles, qué buenos no hemos sido. Y recuerde que siempre me gusta decir esa frase también a mí. Qué buenos no hemos sido. Y a causa de nuestra maldad, tal vez no me refiero a la iglesia ni me refiero a mi persona, sino a causa de la maldad que hay en la humanidad, los tiempos se están acortando y la venida del Señor se está apresurando a venir. Debemos nosotros de estar conscientes que en todo tiempo necesitamos del Señor. Los seres humanos siempre hemos tenido una necesidad, y esa necesidad es de ser perdonados. Por más de alguna cosa que hayamos hecho, o por la forma como nos hemos comportado, o cómo hemos actuado, sea espiritualmente o en nuestra vida secular. Que perdona la maldad. Imagínese usted en este momento cómo ha sido o cómo fue nuestra vida anteriormente de venir a los pies de Cristo.
Fue una vida en desorden, fue una vida tal vez en maldad, fue una vida en contienda, en pleito, fue una vida tal vez en la cual definitivamente a Dios le desagradaba. Imagínese usted haga un recuento de cómo fue nuestra vida antes de venir al Señor. Andábamos, como dice la Escritura, sin Dios, sin consuelo y sin esperanza. Nada nos motivaba, solo nos motivaba el hacer el mal, el gozarnos en nuestros propios deleites y pasiones. En eso es lo que pensábamos, en eso nos gozábamos. Pensábamos continuamente qué íbamos a hacer el próximo sábado, qué vamos a hacer. Incluso le llamábamos a nuestros amigos: hey, ¿qué vas a hacer el sábado? Mira, aquí tengo esto, aquí tengo el otro. Si quieres, reunámonos en mi casa, en mi apartamento, o en tu apartamento, o en tu casa, y ahí hagamos lo que vamos a hacer. Lo planeábamos todo. ¿Por qué? Porque andábamos en una mentalidad hueca, en una mentalidad equivocada, en una mentalidad que continuamente pensábamos hacia el mal, nos inclinábamos hacia el mal. Y aún ya como cristianos, en muchas personas, lamentablemente también existe esa tendencia o esa tentación hoy en la actualidad de tenderse hacia la maldad, de no obedecer lo que Dios quiere que nosotros obedezcamos, y caminamos como personas que no tenemos el mínimo conocimiento de Dios, y ahí le fallamos a Dios. Pero el ser humano siempre ha tenido una necesidad inmensa, y es la necesidad de ser perdonado. Es la necesidad de ser perdonado por lo que hemos venido haciendo o por lo que hemos hecho en el pasado. O tal vez tenemos la necesidad de que nuestro cónyuge, nuestro hermano, nuestro padre, madre, primo, sobrina, lo que sea sobrino, nos perdone por lo que tal vez actuamos mal en el tiempo en el cual nosotros, aún siendo cristianos, le fallamos. Pero ahora el Señor nos muestra a través de su palabra que Él es un Dios perdonador. Es un Dios que definitivamente, tanto en la vida espiritual como en la vida secular, hay cosas que todavía nos hacen a nosotros que tienen que ser perdonadas. O necesitamos perdonar a alguien o necesitamos pedirle perdón a alguien. Las ofensas continuamente están a la vuelta de la esquina y necesitamos reconocer que Dios está a la puerta para perdonarnos y también nos da el valor a cada uno de nosotros para pedir perdón a quien hemos ofendido. No importa la manera de cómo lo hayamos hecho o cómo lo vamos a hacer en la falta al pedir perdón. Necesitamos reconocer que Dios es un Dios que perdona la maldad. Si Dios perdonó nuestros pecados y todo lo que estaba en contra de nosotros, ¿cómo nosotros no vamos a perdonar también a quien nos ofende? La Biblia nos enseña y dice que si el justo peca contra ti, tenemos que perdonarle 70 veces 7. Entonces, debemos de reconocer que esta palabra tiene que encajar en nuestra vida y tiene que darnos a nosotros a entender de que así como Dios nos perdonó, tenemos que también perdonar a quienes nos ofenden. Ahora veamos la expresión que perdona la maldad y lo que vimos ahorita que perdona la maldad. Y miremos un versículo que traía en mi mente, que me resonaba, y cuando yo leí esta palabra, me puse a pensar cómo Dios actúa con su gente y venía un versículo a mi mente que es un versículo muy conocido, un versículo en el cual definitivamente Dios continuamente desea el bien para nosotros. Dios en todo tiempo, Él nunca ha dejado de pensar en nosotros. ¿Cuántos creen eso, iglesia? Amén. Él nunca ha dejado de pensar en nosotros. Vámonos a Jeremías 29:11. Y Dios actúa de una forma excelente. Y miren lo que dice Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal. Y una de las cosas que deben también mezclarse en vuestra vida o en nuestra mente son los pensamientos de Dios en nosotros. Así como Dios piensa a favor de nosotros, que no tiene ningún pensamiento de mal, sino de bien para nosotros, nosotros también debemos de pensar el bien para el hermano. También debemos de desearle lo mejor. También debemos de decirle: mira, Dios te ama, Dios te ha
rescatado de tu vana manera de creer. Dios tiene planes buenos para tu vida. No dejes de congregarte, no dejes de motivarte. Esfuérzate, sé valiente, sigue avanzando. No importa lo que esté pasando en el mundo, porque los pensamientos que Dios tiene para ti son buenos. Entonces, si Dios tiene pensamientos buenos para nosotros, nosotros también tenemos que tener pensamientos buenos para nuestro hermano. Amén, iglesia. Entonces, esa es una de las cosas que pensaba al leer esta palabra, que Dios como nuestro Dios que perdona la maldad, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que ustedes esperan. Esta frase en el hebreo original, cuando dice para darles el fin de lo que ustedes esperan, trata de decir para que ustedes reciban lo que tienen en mente recibir de mi parte. Yo creo que cada uno de ustedes tienen en mente algo que quieren recibir de Dios. Algo que Dios tiene para ustedes y que lo están esperando. La verdad de las cosas es que para recibir los planes que Dios tiene en vuestra mente, en su mente y para nosotros, debemos de creerle a Dios primero que todo lo que estamos pensando lo vamos a recibir. Si nosotros no creemos de que lo que pensamos va a ser hecho realidad en nosotros, en vano lo que pensamos. Yo creo que Dios en todo y para todo tiene un tiempo. Dios no va deprisa, Dios va paciente, lentamente, tranquilo. Dios va despacio, esperando que el pueblo se active a manera de que Él pueda conmoverse y brindarnos a nosotros lo que en realidad necesitamos. Hasta aquí Dios no nos ha dejado, amén, iglesia. Hasta aquí Dios ha provisto lo necesario. Pero yo quiero tocar este punto de que muchas veces nosotros nos aferramos muchas veces nada más a lo que necesitamos secularmente, es decir, a lo que necesitamos, podríamos decir, techo, alimento, casa, carro, lo que necesitamos en nuestra vida. Pero no nos ponemos a pensar que Dios no solamente quiere darnos eso. Dios tiene muchas cosas buenas para nuestra vida espiritual, para que nosotros podamos crecer en el bien, crecer en hacer continuamente lo que Dios nos ha mandado que hagamos. Dios tiene cosas buenas para nosotros, como también Dios puede darnos a nosotros las bendiciones o lo que usted necesita. Recuerde, Marta necesitaba que su hermano resucitara. Marta necesitaba que su hermano volviera otra vuelta a la vida y por eso salió al encuentro para buscar al Mesías. Nosotros también necesitamos que Dios nos ayude en toda nuestra vida espiritual. Cuando nosotros empecemos a hacer eso, vamos a comprender en su totalidad que Dios definitivamente tiene buenos pensamientos y buenos planes para nosotros. Hay gente, amado hermano, que los pensamientos que hay en él o en ella no son pensamientos para bien. Hoy en la actualidad, amado hermano, el mundo anda alocado y sus pensamientos son pensamientos de ir en el error, pensamientos equivocados, pensamientos de hacer esto, pensamientos de hacer otro, pero no pensamientos que glorifiquen y exalten a Dios. Como iglesia debemos de darnos cuenta de que debemos de actuar de la forma correcta que Dios quiere que actuemos. Ahora, ¿cuántos de nosotros nos hemos puesto a pensar en más de alguna ocasión? O mejor le hago otra pregunta antes de esto. ¿Cuántos tenemos un Dios perdonador, iglesia? Ahora, ¿cuántos de nosotros nos hemos puesto a pensar cuántas veces hemos pecado? Me refiero en la actualidad. ¿Cuántos de nosotros nos hemos puesto a pensar o nos hemos sentado en algún sillón, en alguna silla, con el corazón quebrantado, constricto y humillado, y nos hemos sentado y nos hemos puesto a pensar cuántas veces le hemos fallado a Dios? Y a la misma vez nosotros también nos ponemos a pensar cuántas veces Dios nos ha perdonado. ¿Cuántas veces nos hemos sentado en una silla o lo que sea y nos hemos puesto a pensar cuántas veces le hemos fallado? Si yo le pregunto a cada uno de ustedes, ¿cuándo fue la última vez que le falló usted a Dios? ¿Cuándo fue la última vez que Dios le reclamó y le dijo, ¿por qué me abandonas? ¿Cuándo fue la última vez que usted le falló a Dios o que yo le fallé a Dios? Si yo le pregunto a usted, ¿cuánto fue? Usted probablemente hoy en esta mañana, anoche, ayer, o en el transcurso de la semana, no le fallamos a Dios nada más una vez, le fallamos multitud de veces, pero nos damos cuenta cuántas veces Dios nos ha perdonado, iglesia. Esto merece que nosotros honremos a Dios con vuestra alabanza, honremos a Dios con nuestra adoración, porque Él ha perdonado aún los pecados que cometemos en la actualidad.
¿Qué Dios como nuestro Dios, iglesia? ¿Qué Dios como nuestro Dios, que aún siendo nosotros infieles, Él todavía perdona nuestra infidelidad? Yo hacía un recuento y decía, ¿cuántas veces he fallado a Dios? ¿Cuántas veces he fallado? ¿Cuántas veces? Porque fallar a Dios, amado hermano, tenemos una tendencia muy alocada. Porque pensamos que fallar a Dios es irse con otra mujer y irse con otro hombre. Esa es parte del fallo. Pero hay veces, hermano, que con una pequeña cosa ofendemos y fallamos para con Dios. Hay veces que nosotros pensamos pensamientos malos y perversos y Dios los conoce y ahí le fallamos a Dios. Hay veces que nosotros pensamos pensamientos equivocados, la manera de cómo hacerlo o de cómo llevarlos a cabo y pensamos que nadie se da cuenta y ahí le fallamos a Dios. Pero qué bonito es, amado hermano, que a través de la Escritura el Señor se muestra como un Dios justo y perdonador, que en todo tiempo desea el bien para su gente, para su pueblo, para su heredad. Y esto merece nuevamente que nosotros le honremos, que le alabemos, que le glorifiquemos, que lo reconozcamos como lo que Él es, como nuestro Señor y Salvador. Ahora, la tercera frase es, y olvida el pecado del remanente. ¿Cuántos de ustedes todavía no han olvidado lo que cualquier persona les hizo y lo llevan todavía en su corazón? ¿Cuántas personas todavía aborrecen a aquella persona porque en el tiempo pasado les falló, les hizo, les actuó mal con ustedes, actuó mal con nosotros? Y todavía llevamos esa piedra, digamos, en el corazón que no la podemos sacar y no olvidamos lo que nos hicieron. ¿Cuántos de nosotros tal vez estamos fallando todavía en eso y no queremos perdonar? Y el Dios en el que tenemos, amado hermano, es un Dios que nos muestra continuamente que de la manera que Él nos perdonó, también nosotros perdonemos a los que nos ofenden. Eso dijo el apóstol Pablo. Y olvida el pecado de su remanente. Buscaba yo el significado de remanente. Y el remanente en aquellos tiempos, usted sabe que el pueblo de Israel fue esparcido por diferentes naciones. Estuvieron cautivos en cautiverio, siendo esclavos en diferentes naciones a servicio de otras naciones. Y cuando habla el profeta dice, y perdona y olvida el pecado del remanente, esto da a entender que hay dos grupos de personas. Aquellos que nos arrepentimos y aquellos que todavía continuamos en vuestra miseria de espiritualidad, que nos aferramos a nuestra soberbia y que no queremos arrepentirnos para que Dios olvide y perdone la maldad que hemos cometido delante de Él. Dice que olvida el remanente. El remanente quiere decir los que habían quedado, los que se habían arrepentido. Una parte de su remanente se había arrepentido por sus malas obras o por su mala maldad, habían abandonado a Dios y se habían vuelto corruptos, habían dejado de actuar de la forma correcta y abrazaban la maldad en vez de abrazar la justicia de Dios. ¿Usted cree que en las congregaciones a nivel mundial hoy en día no hay corrupción? Hay mucha corrupción. Hay congregaciones inmensas, amado hermano, que hacen hasta lavado de dinero. Sus líderes se han prestado para hacer lavado de dinero. Sus líderes han prestado hasta sus templos para almacenar drogas en los cuartos de escuela dominical. Sus líderes hasta han prestado sus bienes, a lo mejor, para transportar cualquier cosa. ¿Por qué? Porque no están actuando conforme a la justicia de Dios. En El Salvador había un pastor de la Mara 18, de la 13, no me parece que era, que ese tenía una congregación. En los momentos de servicio, él utilizaba la iglesia y se presentaba como que Dios lo había transformado, como que Dios lo había limpiado y purificado. Pero no usaba la justicia de Dios. Era infiel porque por la noche salía a inquirir con su pandilla, era el líder de la pandilla y estaba ocultándose tras la palabra de Dios para no ser capturado. Pero Dios no va deprisa, hermano. Dios no corre, Dios va tranquilo. Al final lo descubrieron que lo que estaba haciendo era nada más para ocultar su verdadera identidad. Ahora, nosotros
Debemos de actuar de la forma correcta. En la manera en que nosotros podamos actuar de la forma correcta es cuando nosotros comprendemos de que alguien continuamente nos está viendo desde lo más alto del cielo. Fíjese que hace años me acuerdo que traje una pequeña reflexión donde dice que el ladrón mira para todos lados lo que va a robar, mira para acá, mira para allá, mira para el frente, mira para atrás, pero nunca mira para arriba. Y el ladrón se lleva lo que sea y él piensa que nadie me vio, nadie vio lo que yo hice. Pero lamentablemente, amado hermano, el ser humano de parte de Dios no se puede esconder. Entonces, nos damos cuenta que Dios olvida el pecado del remanente. En esta tarde o mañana quiero decirte a ti lo mismo. Dios ha olvidado tu pecado. Dios ha perdonado tu maldad. Dios te ha limpiado con su sangre preciosa. Y lo que Dios anhela es que ninguno de nosotros volvamos a revolcarnos en el lodo que antes nos revolcábamos, como la puerca vuelve al lavadero o como el perro vuelve a su vómito. Si hemos sido transformados, si hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios, debemos de mantenernos en la justicia de Dios y reconocer que Dios ha perdonado y ha olvidado nuestros pecados, que no se ha acordado de nosotros. No importa si el ser humano te lo recuerda, no importa quién te los quiera recordar. Cuando alguien te recuerde tu pecado, tú dile, ¿sabes qué? Usted puede recordarme lo que usted quiera, pero Dios olvidó mis fallas, Dios olvidó mis culpas, Dios perdonó mis pecados cuando Él murió y derramó su sangre en la cruz del Calvario. Porque el diablo es experto para recordarnos lo que hemos hecho en el pasado. Y hay veces, amado hermano, que hemos hecho cosas feas en el pasado. Y ahí el diablo siempre está tocando la misma llaga porque sabe que ahí nos lastima. Porque sabe que ahí nuestra conciencia todavía nos remuerde. Porque actuamos mal. Pero Dios es bueno, Dios es bien. Y para siempre es su misericordia. Nosotros, dice aquí este versículo, que olvida el pecado del remanente. Aun siendo malos, el profeta declara la forma de cómo Dios actuaría a favor de su pueblo. Dios le da a conocer al profeta. Y luego la frase que sigue dice, no retuvo para siempre el enojo porque se deleita en misericordia. Imagínate, wow, es que Dios es bueno. ¿Cuánto le damos un aplauso a Dios, hermano, en esta mañana? Mire, Dios es tan bueno, hermano. Dice que no retuvo para siempre el enojo porque se deleita en misericordia. Fíjese que yo buscaba la palabra deleita o deleitarse y el significado que me dio es que una persona siente placer, hablando humanamente, una persona siente placer, siente gozo cuando hace algo a favor de alguien. Imagínese usted de la forma en la que Dios se deleita. Y Dios no va a la carrera, tarde o temprano Dios cumplirá su propósito en nosotros, porque para Dios su deleite es perdonar, amar y tener misericordia. Ese es su deleite de Dios. Imagínese usted, yo me imagino a Dios sentado en el trono, ahorita mismo me lo imagino, sentado deleitándose, perdonando las malas obras que nosotros hemos hecho, trayéndonos a la memoria a través de esta palabra y diciéndonos, mira, yo te he perdonado, yo olvidé tu pecado y yo me deleito en perdonarte. ¿Por qué no tú te deleitas delante de mi presencia y me alabas? ¿Por qué tú no te deleitas delante de mí y me buscas para que yo te siga ayudando cada día más? ¿Por qué tú no me buscas como debes de buscarme? Así como yo me deleito en agradarte, deleítate tú también en alabarme, en bendecirme, en dar a conocer mi nombre entre los pueblos y entre la gente, de que yo soy un Dios justo y perdonador. Imagínese usted el Salmo 27 o 127 dice que nos deleitemos en el Señor y Él nos concederá todas las peticiones de vuestro corazón. Imagínese, Dios nos manda a deleitarnos cuando venimos a la casa del Señor. No venimos para estar pensando en el problema que tú tienes, para estar pensando en la necesidad que hay. Venimos para deleitarnos en el Señor. Y no importa cuál sea la necesidad, si nosotros creemos en esta palabra de la cual estoy hablando, el Señor suplirá cada una de las cosas. El salmista en el Salmo 34, yo leí en la mañana temprano,
Decía que los leoncillos tienen hambre y tienen necesidad, mas los que esperan en Jehová no les hará falta de ningún bien, de ninguna cosa. O sea, todo lo tendremos cuando practicamos la justicia, cuando practicamos la honestidad entre nosotros mismos, cuando somos fieles a Dios. Tal vez usted no es fiel, ni yo tampoco, porque perfectos tampoco somos, pero debemos de practicar la obediencia, y entre más nos vaya, más busquemos a Dios, aferrémonos a Dios. Entre todo, entre cualquier cosa que nos venga, reconozcamos que Dios es y sigue siendo ese Dios perdonador. Quiero mostrarte uno de los salmos que vamos a estar viendo en esta mañana, y es una petición de David a Dios. David conocía a Dios perfectamente, como lo conocía el profeta Miqueas, como lo conocían los grandes héroes de la fe, como lo fue Abraham, como lo fue Moisés, como lo fue Jacob, como fueron aquellos hombres que le creyeron a Dios y se deleitaban al servirle. Imagínate a Abraham, aquella plática que tiene con el Señor, y le dice: mire, no vayas a destruir a esta ciudad. Mira, ten paciencia, ten misericordia, tal vez hay un justo ahí, tal vez hay una persona que cree en ti. Y de hecho había una familia, ahí estaba Lot. Pero eso no hacía la diferencia, porque Dios, la maldad de esas dos ciudades había llegado hasta su presencia. Y fíjense, y empieza Abraham a platicar con Dios y decirle: mira, Señor, yo sé que tú eres un Dios perdonador, un Dios que olvida el pecado, un Dios que olvida la maldad. ¿Por qué no actúas a favor de esas ciudades? Y Dios le dice: ¿sabes qué? Lo que he decidido hacer por esas ciudades, ni tú me lo puedes detener. Y lo que Dios ha decidido con la iglesia, ni el diablo puede detenerlo. Dios tiene planes y bendiciones grandes para nuestra vida, y entre más nos ataque, lo que debemos de hacer es orar a Dios. ¿Cuántos creen en eso, iglesia? El salmista David en el Salmo 86 dice: inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Alegre el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Porque tú, Señor, ¿qué dice ahí? Eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que invocan, y escucha, oh Jehová, y escucha, oh Jehová, mi oración. Por cuantos, y grande misericordia para con todos los que te invocan. Escucha, oh Jehová, mi oración, y está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Oh Señor, ninguno hay como tú ¿qué dice ahí? Entre los dioses, ni obras que igualen tus palabras. Todas las naciones que hiciste vendrán y te adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. ¿Qué estamos viendo aquí? Que Dios se deleite en perdonar, pero también se deleite en escuchar. La oración del salmista es una oración que debe tocar el trasfondo de nuestra vida espiritual. Debe de demostrar que definitivamente, de la forma que David clamaba a Dios, nosotros también podemos hacerlo. Cuando estamos en necesidades, cuando estamos en apuros, cuando estamos en aprieto, no acudimos a cualquier imagen, no acudimos a cualquier cosa, ni a cualquier Dios. El salmista David dice que solo Él es Dios. Y alguien diga amén a eso. Solo Jesucristo es Dios. Entonces dice que es un Dios perdonador, un Dios que se deleita en bendecir y en hacer el bien para cada uno de nosotros. Ahora, el versículo 15 del mismo capítulo, del mismo salmo, dice: mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y en verdad. Cuando habla grande en misericordia y en verdad, está hablando de su existencia, de que Él no es un Dios que nada más se menciona por ser Dios. Él es un Dios real, un Dios de justicia y un Dios de compasión y un Dios de misericordia. En esta mañana yo quiero dejarte con este pensamiento en el cual el salmista David exalta a Dios a través del Salmo 86. Lo voy a leer nuevamente
para que nosotros nos demos cuenta lo que nos trata de expresar el Salmo 86. Número 1, inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame. Siempre el ser humano busca a Dios cuando tiene una necesidad. No voy a poner a David como excusa porque David tenía una necesidad y estaba buscando a Dios en el momento de la necesidad, así como Marta buscó a Jesucristo en el momento de la necesidad. Vemos que David dice que buscaba a Dios todo el día porque había una necesidad. En cada área de nuestro corazón o de nuestra mente o de nuestro pensamiento o de nuestro ser hay una necesidad. Tal vez el de ser mejores que lo que fuimos ahora, o el ser mejores de los que fuimos ayer, o una necesidad por ser transformados en el conocimiento de la verdad. Guarda mi alma porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Alegra mi alma de tu siervo. Alegra el alma de tu siervo, porque, oh Señor, a ti levanto mi alma, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para los que te invocan. Escucha, Jehová, mi oración y está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Dese cuenta usted, David estaba angustiado, tenía algo y preocupación en él, pero él acude a quien le puede ayudar. Yo quiero motivarte aquí como iglesia a que acudamos a la fuente de agua vida, a la fuente de vida, a la fuente que es Cristo Jesús. En cualquier necesidad que tú tengas, tú declares que solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y te adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque eres grande y hacedor de maravillas. Y la frase termina, solo tú eres Dios. La pregunta en esta mañana, ¿cuántos creen que Dios es grande y hacedor de maravillas? Si usted puede mencionarme una maravilla que Dios haya hecho en su vida, diga amén. Porque Dios, la gran maravilla que ha hecho en su vida fue el perdonarlo a usted, el comprarlo con su sangre y el demostrarle al mundo entero que solo Dios es Dios justo y perdonador. Así que yo lo dejo con esta expresión y confiemos en Dios en todo tiempo y reconozcámoslo en todos nuestros caminos, y en el momento de angustia, en el momento de necesidad, acudemos a buscar a Dios. Que Dios le bendiga, Dios le guarde, y nos ponemos solo en nuestros